Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les esté guardando allá en la comodidad de sus casas. Les damos la bienvenida a una noche más de discipulado congregacional de una manera virtual, como lo hemos estado teniendo ya casi 3 meses, hermano, ¿verdad? Es un gozo poder saludarles, una bendición poder estar nuevamente con usted, unidos en el Espíritu, tal vez no juntos, pero unidos en el Espíritu. Mire que hoy es una tarde-noche especial para mí. Si en los días anteriores habíamos tenido la oportunidad de tener algunos hermanos de la congregación con nosotros, hoy es la primera vez que voy a poder compartir, tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios junto con mi hijo, ¿verdad? Junto con mi hijo Carlos. Entonces, Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por un nuevo día que nos permite estar acá en una nueva reunión virtual. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas y que Dios nos pueda usar grandemente para bendecir sus vidas. Aleluya. Mira, hermano, que siempre es, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero es un privilegio enorme para nosotros como padres poder compartir con nuestros hijos la palabra de Dios, porque creemos que nuestros hijos son llamados también a servir al Señor, son llamados a bendecir el nombre del Señor en medio de estos tiempos difíciles. Y entonces esta es la primera vez que me toca con Carlos, ¿verdad? Cuando se lo dije, desde aquel día no pudo dormir, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Y mire, yo quiero decirle que lo que hoy vamos a dar es algo que el Señor le dio a él, ¿verdad? Yo solamente ahí le agregué algunas cosas, pero este estudio es algo que él sacó, que el Señor le dio a él y que queremos que sea una bendición para sus vidas. Así que, hijo, oras, nos bendices con una oración y después nos arrancamos con el estudio. Amén. Les pido que ahí en la comunidad de sus casas inclinen su rostro y vamos a hacer una palabra de oración. Padre, antes que nada te queremos agradecer por un nuevo día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste llegar hasta aquí, a este día con bien, Señor, con tu bendición, con tu misericordia. Hoy que estamos aquí en una nueva reunión virtual, Padre, te pido que tú nos bendigas, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú, Señor, esta palabra que vayamos a dar sea de edificación para la vida de los hermanos, Señor, y de cualquier persona que la vaya a escuchar, Padre. Te pido que tú nos habilites, Señor, en nuestras palabras, Señor, y que pueda ser un tema apto para todos, Padre. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, quisiéramos saludar a todos aquellos que se han estado conectando con nosotros, ¿verdad? De la iglesia aquí en Campeche, la iglesia de Cristo de Benecer Campeche. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes, les amamos, les bendecimos, les extrañamos. Queremos recordarles, antes de empezar con el tema, queremos recordarles que mañana solamente para los que están tomando corderitos tenemos una lección de corderitos, ¿verdad? Así que usted ya sabe cuál es la mecánica, cuál es el método que estamos utilizando. Estése pendiente, corderitos a las 7 de la noche. El jueves, hermana, mujer que usted que nos está escuchando, el jueves tenemos algo especial de parte del Señor para cada una de ustedes. El jueves tenemos vamos a tener la oportunidad de tener una transmisión en vivo desde San Pedro Sula. La anciana, la hermana Rosibel de Hier va a estar transmitiendo en vivo para Ejército de Mujeres Campeche. Recuerde, 7 de la noche los jueves, este jueves a las 7 de la noche vamos a estar en sintonía con Ebenecer desde allá, desde Honduras, desde San Pedro Sula, para bendecir el nombre del Señor. Y el viernes tenemos nuestra reunión familiar a partir de las 7:30 de la noche. Bueno, dicho esto, hermano, yo quisiera aprovechar el tiempo, ya llevamos algunos minutitos y quisiera aprovechar el tiempo. Y mire que desde que empezamos este tiempo de pandemia, este tiempo de contingencia, hemos entendido que estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, que son tiempos difíciles no solamente para el mundo, no solamente para aquellas personas que no conocen a Dios, hijo, sino también para ti, para mí, para los que estamos en la iglesia, porque al final no estamos en una burbuja, ¿verdad? Siempre estamos aquí viviendo en este mundo, aunque la Biblia dice que no somos de este mundo, pero vivimos de este mundo. Y en este tiempo, yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero en este tiempo ha empezado a haber ciertas repercusiones, hermanos, ciertas cosas que están empezando a afectar la vida de la gente. Ya existe, conocemos de gente que tienen ansiedad por salir, que ya están deseosos de poder salir, que cuando menos quisieran salir a la tienda, y hay personas ya de edad, hermanos adultos, hermanos mayores, que no los dejan ni siquiera salir a la tienda, ¿verdad? A buscar o a comprar algo. Entonces esto ya empezó a tener alguna repercusión en la vida de la gente. Y la verdad, querido hermano, es que aún todavía falta por adaptarnos, Carlos, a esta nueva normalidad que vamos a empezar a vivir. Y entonces
todo esto puede influir en la vida de las personas. Puede venir a traer miedo, puede venir a traer angustia, desesperación, puede traer duda acerca de qué es lo que va a suceder en sus vidas. ¿Qué piensas, hijo? Sí, pues lo que dices es verdad, porque yo creo que cada uno de nosotros ya tenemos como un estilo de vida ya marcado de, no sé, antes de la pandemia poder salir a la plaza, a los parques, al malecón. Entonces, pues esto de permanecer casi 3 meses ya en cuarentena, como que más a las personas que mayores, a los niños, se podría decir, como que les da un poco de angustia, de ansiedad, de desesperación de no poder salir a jugar, ¿no? A las personas que trabajan, pues al menos se distraen un poco en su trabajo, o eso espero, ¿verdad? Pero pues Dios es tan bueno que siempre está para nosotros y Él dice que nunca se va a alejar de nosotros y que Amén. siempre nos va a sostener, siempre nos va a bendecir. Amén, amén. Entonces mire qué tremendo que de repente la angustia, la desesperación, el miedo, el temor viene a ser mella en la vida de estas personas. Pero gracias a Dios, mi amado hermano, y yo creo que usted allá en su casa le podrá dar gracias a Dios. Gracias a Dios que usted y yo tenemos un faro para nuestras vidas, que usted y yo tenemos una luz para disipar nuestras tinieblas. Tenemos una espada para vencer el miedo, para vencer a la angustia, para vencer a la desesperación. Amén. Y esta espada, hermano, dice la Escritura que es la palabra de Dios. Dice que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Entonces yo quisiera que usted me acompañara, por favor, allá a Isaías capítulo 41, versículo 10. No sé si lo quieras leer. Amén. Isaías 41, versículo 10. Perdón, déjenos leerle la Reina Valera, la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Aleluya, hermano. ¿Lo quieres leer otra vez? Pero léelo así con enjundia. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Amén. Amén. Mire, hermano, mire qué bonito pasaje, qué precioso pasaje. Si usted mira el inicio del capítulo 41, no sé si tuviste oportunidad de leerlo, me imagino que sí, porque tú lo sacaste, ¿verdad? Si usted mira el inicio del capítulo 41, Dios le da una explicación a Israel y le dice quién es Él. Le dice quién es Dios, qué ha hecho Dios por ellos. Pero al llegar al verso 9, hermano, uno antes del que usted y yo leímos, entonces Dios le empieza a hablar a Israel, le empieza a hablar a su pueblo escogido, le empieza a hablar a su pueblo amado y le dice aquello que en este momento Carlos leyó: no tengas miedo. Ahora, yo quiero que tal vez tú, yo y la gente que nos está viendo podamos entender con claridad que somos pueblo de Dios. Amén. Amén. Que no somos, ¿cómo te podría decir? Que no somos entenados, que no somos arrimados dentro de la familia de Dios. Que tú y yo somos pueblo de Dios, familia Amén. De Dios. Y entonces mira que el Señor le dice: no tengas miedo, que yo voy a estar contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. No sé si quieras ayudarnos en algo. Amén. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Él a través de esta pandemia, yo creo que todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Y pues esta pandemia, esta cuarentena nos puede ayudar para aumentar aún más nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y a través de este capítulo, este pasaje que hemos leído, ¿verdad? Podemos reafirmar varias promesas que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Que Él nos da fuerzas, que Él siempre nos va a ayudar y que siempre estamos en el hueco de su mano y que nunca nos va a dejar. Amén. Entonces, miren, pudimos sacar 5 cosas que vimos en este pasaje, ¿verdad? Y la primera de ellas tiene que ver con el principio del verso 10, que dice: no tengas miedo. En otras versiones dice: no temas. Y temor, Carlos, es una palabra que en hebreo es yaré. Y yaré quiere decir asustar. ¿Alguna vez te has asustado? Sí. Sí, ¿verdad? De repente cuando eras más niño te asustábamos como papás y ¡ah! Bueno, temor es yaré, que quiere decir asustar, quiere decir reverenciar, quiere decir atemorizar y quiere decir espantar también. Tiene diversos significados. Pero ¿sabes qué le estaba diciendo Dios a Israel?
que no se espantara de las cosas que pudiera ver alrededor de ellos. Ahorita con todo esto que está pasando, es muy fácil espantarse. ¿Por qué? Porque oímos, porque leemos, porque miramos en las noticias cosas que de repente tú dices, Dios mío, esto hace un año no lo pensábamos. Así es. Hay gente que dice, ¿dónde estás 2019? ¿Por qué llegaste 2020? Entonces hay cosas que el temor nos hace ver, nos hace espantarnos. Y entonces mire, esto tiene que ver con un temor reverente. Dice que temor, en uno de los significados, no sé si tienes allá, en uno de los significados es reverenciar. Y este virus, esta pandemia, este llamado COVID-19, ha venido a atemorizar la vida de millones de personas. No quieren salir a la calle. Y está bien, ¿verdad? Porque esa es una de las directrices de las autoridades gubernamentales. Pero ahora ya es todo es temor, todo es miedo, todo es aquello. Y ha venido a atemorizar la vida de millones de personas. Y ha llegado a tal grado el efecto de este temor, que entonces muchos le temen reverentemente. Que muchos ahora como que se rinden a este COVID-19. Y dentro de esos muchos, hay muchos que son hijos de Dios, que se rinden a ese temor reverente. ¿Qué es el temor, Carlos? Dinos qué es el temor. Acá dice, el temor se combate... sí. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de una cosa o persona, a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Entonces, mire, ¿qué es el temor? Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de una cosa o persona. Y este reconocimiento le lleva a dar una reverencia. Y entonces lo que ha hecho esta pandemia, lo que ha hecho este virus, es que mucha gente, en lugar de poner su mirada en Dios, en lugar de darle o tener un temor al Señor, entonces ellos empiezan a tener un temor a la pandemia. No sé si tú te has fijado en eso. Sí, muchas personas, ¿verdad? Conocemos algunas personas que están demasiado preocupadas, demasiado temerosas por el virus, ¿verdad? Que no quieren ni salir a la puerta de su casa o que los vayan a dejar alguna despensa, algún regalito, ¿verdad? Algún bocadito de comida, porque tienen miedo de que, aunque en la manija de la puerta esté el virus, ¿verdad? Entonces sí debemos vivir con cierta precaución, ¿verdad? Porque es lo que marcan las autoridades del país, del estado, ¿verdad? Pero no debemos vivir con temor o pensar que nos va a dar el virus, que nos va a dar la enfermedad, ¿verdad? Porque Dios nos guarda, Dios siempre está, Dios ya nos hizo sanos, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que estar seguros de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Ahora, ¿por qué decimos que no hay que vivir con temor? Porque el pastor Carlos lo dice, porque su hijo lo dice, porque juntos como familia decimos, hermano, no tenga temor de nada. Mire, lo digo yo, no, hermano. Simple y sencillamente porque la escritura dice, Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no tengas miedo, no tengas temor. Hablando el Señor a su pueblo le dice, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas aquel temor reverente, aquel temor donde te lleve a rendirte delante de aquella pandemia. No vivas atemorizado, no vivas angustiado. Qué terrible es, hermano, cuando uno vive atemorizado, cuando Amén. Uno tiene miedo de salir a la calle y decir, Dios mío, ¿y si me encuentra aquel? ¿Y si me pega? ¿Y si me da? ¿Y si de repente estornudes, Carlos? No, Carlos, órale, a bañarte. ¿Por qué? Porque entonces la gente empieza a vivir con un temor y ese temor le lleva a rendirse, le lleva a dar reverencia a este virus. ¿Querías decir algo? Mire que el temor se combate, hermano. El temor se combate con fe en Dios. Eso es lo importante que queremos trasladarle también en esta noche. El temor se combate con fe en Dios, con certeza en su palabra. Dios nos dijo a usted y a mí, y perdone que yo lo repita cada servicio, pero Dios nos dijo a usted y a mí un servicio antes de retirarnos de los cultos presenciales. Dios nos dijo que no habría nada que lamentar para nosotros. Amén. Nada, hermano. Ni en usted, ni en su familia. Esa fue la palabra que Dios trajo para nosotros. En esa palabra vivimos, en esa palabra creemos, en esa palabra nos sostenemos. Entonces, mire, ¿quieres leer allá, por favor? Josué capítulo 1, versículo 9. Amén. Dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente.
No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, esto se lo estaba diciendo el Señor a Josué. Ahora tal vez le tengamos que cambiar nuestro nombre. A lo mejor, Carlos, mira lo que te dice el Señor. No te lo he ordenado yo. Tú estás trabajando ahora. Si tu jefe te ordena algo, ¿qué haces? ¿Lo tengo que hacer? ¿Por qué? Pues es mi autoridad. Es tu autoridad. Mira cómo dice el Señor. Carlos, no te lo he ordenado yo. Si a nuestros jefes en el terrenales los obedecemos, ¿cuánto más no vamos a obedecer al Señor? Amén. Carlos, no te lo he ordenado yo, dice el Señor. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Hermano, y esta palabra también es para usted, ahí donde usted se encuentra. Tal vez le está diciendo, Ramón, no te lo he enseñado, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Y pues yo creo que esta palabra que Dios nos dio antes, ¿verdad?, de que iniciara los servicios virtuales, de que no vamos a levantar nada. Creo que debemos vivir confiados en eso y tener siempre presente todo esa palabra en nuestras vidas, porque yo creo que al regresar a los servicios, al regresar a la iglesia, a la casa, no vamos a tener ninguna queja, porque sabemos que Dios nos ha mantenido en su mano, en su misericordia. Dios nos ha proveído, Dios ha bendecido, ¿verdad? Entonces yo creo que hasta el día de hoy no tenemos nada que lamentar, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén, gloria a Dios, Carlos, así es. Mire qué importante es que si usted y yo somos fuertes y valientes, si usted y yo no tememos, no nos acobardamos, ¿cómo vamos a regresar a la casa? Contentos y gozosos. ¿Te recuerdas un canto que dice, ¿a qué huele un guerrero? Amén, amén. ¿A qué huele? A victoria. A victoria, ¿verdad? ¿A qué huele un guerrero? Huele a victoria. Entonces, mire, si no nos acobardamos, ¿a qué vamos a oler? A victoria. A victoria. Y cuando lleguemos de nuevo a la casa del Señor, cuando nos congreguemos de nuevo en la casa del Señor, vamos a decir, oye, Carlos, como que tú hueles a victoria. No, Amén. papá, es mi perfume. No, hueles a victoria. ¿Por qué? Porque no temimos, no nos acobardamos y entendimos que el Señor nuestro Dios, durante todo este tiempo, que ya vamos para casi 3 meses, durante todo este tiempo el Señor nuestro Dios ha estado con nosotros. Amén, amén, gloria Entonces a lo Dios. primero, hermano, que quisiéramos dejarle hoy en su corazón, no tema. A pesar de lo que usted escuche, a pesar de lo que usted vea, a pesar, hermano, de cualquier cosa, mire cómo le dice el Señor, no temas ni te acobardes. ¿Quieres continuar con el número 2, Carlos? Sí, el punto el número 2. segundo punto es no te desanimes. Y desanimar viene de una palabra que es sha, que su significado es clavar la mirada en, quedarse pasmado o ofuscarse. Ofuscarse. Sí. Bueno, ¿qué decíamos darle a entender con este punto? Que los hijos de Dios, que somos usted y yo, no podemos quedarnos paralizados, quietos en un mismo estado, porque si no nos tendemos a desanimar, ¿verdad? Si nos quedamos paralizados en no leer la palabra, en no tener en comunión con Dios, podemos quedar paralizados en un mismo nivel de espiritualidad o de consagración en Dios. Entonces, cada día debemos ir creciendo, se supone que debemos ir creciendo en nuestro nivel de consagración en Dios, ¿verdad? Amén. Mire, no te desanimes. Ya primero nos dijo, no temas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa que estamos viendo? Isaías 41, versículo 10. No temas, y ahora nos dice, no te desanimes. Y Carlos leía que desanimarse quiere decir clavar la mirada. Quedarse pasmado quiere decir ofuscarse. ¿Qué es pasmarse? Es, hermano, a veces lo que nos pasa cuando estamos por primera vez frente a una cámara, ¿verdad? Nos quedamos paralizados porque no sabemos, no conocemos, hermanos. Es algo completamente nuevo y tenemos tantas cosas que decir. De repente, a lo mejor tú estando allá en el cuarto mientras estudiabas, decías, yo voy a decir y yo voy a desarrollar. Sí. Y de repente cuando ya te miras frente a la cámara, que ya sabes que te están viendo, que te están escuchando, como que y empieza a sonar aquel grillito de cri, cri. Así es. ¿Verdad? Y eso es quedarse pasmado, es sufrir una parálisis, es estar en suspensión, es una pérdida de los sentidos en diferentes grados. Entonces, mire, ¿qué nos quiere decir el Señor?
no te paralices, Amén. no te desanimes, no te ofusques, no te pasmes. En medio de esta pandemia, no lo hagas. Simple y sencillamente tenemos que entender que la orden de Dios, ¿no? Hermano, no es un simple consejo, es un mandato de parte de Dios. Número uno, no temas. Y número dos, no te desanimes, no caigas en la inmovilidad. Hay cristianos, Carlos, y conocemos, y quizás, hermano, qué terrible, ¿verdad? Hay cristianos que en medio de la parálisis, de esta pandemia, se han quedado paralizados y no responden mensajes, y no hay una interacción virtual, y no sabemos si existen o no existen. Se han quedado paralizados, se han quedado pasmados, y entonces han entrado en un estado de desánimo. Y el desánimo lo único que hace es traer el ánimo que tal vez estaba aquí arriba, lo empieza a bajar. Yo no sé si usted recuerda cuando Moisés y el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, entre el Mar Rojo y los egipcios. Después, hermano, de 10 plagas, después de mucho luchar y todo, entonces Faraón le dice, bueno, ya, váyanse todos, váyanse. Y ellos salen de Egipto, hermano, y salen contentos y salen cantando, y los egipcios le daban regalos para que se vayan. ¿Por qué? Porque había habido la última plaga, la plaga de los primogénitos, donde sus primogénitos habían muerto. Y de repente llegan frente al Mar Rojo, hermano, y se queda ahí el pueblo de Israel, y de repente ven una nube como que se va acercando, y se dan cuenta que son los egipcios. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras pensado? Que ya era nuestro fin. Bueno, te hubieras empezado a despedir, papá, qué gusto haberte conocido, mira, ya se había acabado. Y entonces, mire, Éxodo 14, 15, Éxodo 14, versículos 15 y 16, por favor, si usted lo puede buscar, Éxodo 14, 15 y 16. ¿Estamos teniendo algún problemita? Bueno, Éxodo capítulo 14, versículo 15 y versículo 16. Mire cómo dice. Y entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Qué había pasado con Moisés? Se había quedado paralizado, Sí, se había desanimado. A lo mejor dijo, Dios mío, tanto que habíamos pasado. 10 plagas no nos sirvieron para nada. Y ahora vienen estos egipcios. Imagínate cómo venía aquel faraón, hermano. Imagínate, venía bien contento. ¿Tú crees? No, venía con ganas de matar a no sé cuántos hebreos. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Dice, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Miren, ¿qué queremos trasladarle en esta noche? Imaginemos por un momento, hermano, que Moisés hubiera quedado pasmado permanentemente, que se hubiera quedado paralizado permanentemente. ¿Qué hubiera pasado, Carlos? Pues los hubieran matado, los egipcios los hubieran alcanzado y los hubieran matado. No hubiera habido una historia que contar. Así es. No hubiera habido aquello que cuando cruzaron el Mar Rojo, María, la hermana de Moisés, se puso a cantar. Eso no hubiera existido. ¿Por qué? Porque de repente, hermano, al quedarnos pasmados, al entrar en un desánimo, al permitir que aquel desánimo venga y se apodere de nosotros, nos paralizamos. Decimos, no, seguramente me va a tocar. Oye, no, mira lo que Dios dijo, mira la palabra que Dios trajo para nosotros. No, seguramente me va a tocar. Seguramente el virus me va a alcanzar. Y ya te empiezan a comprar, ¿verdad? Sus mascarillas, y empiezan a pedir sus tanquecitos de oxígeno por cualquier cosa. Hay que estar prevenido, hermano. No, hermano, no nos quedemos pasmados. Sí, pues es que Dios nos ha dado autoridad, ¿verdad? Imagínense si Moisés, pues, se hubiera quedado paralizado, como dice mi papá, ¿verdad? Lo hubieran matado, pero gracias a la misericordia, al poder de Dios, Dios nos ha dado una autoridad sobrenatural, ¿verdad? No te recuerdas que hace unos años iba a venir un huracán muy fuerte. Entonces, yo imagino, o sea, es una suposición mía que a veces pedimos a Dios, Señor, por favor, que se deshaga el huracán.
pero Dios nos ha dado tal autoridad con gran poder para pedir en su nombre que ese huracán se detenga, que se desvanezca. Entonces, pues, debemos tomar, ¿cómo se dice? Debemos tomar La autoridad. la autoridad que Dios nos ha dado para reprender toda enfermedad, toda plaga, ¿verdad? Toda preocupación. Amén. Amén. Entonces, miren, usted y yo tenemos autoridad de parte de Dios. A usted y a mí Dios nos ha dado una vara, hermano, una vara de autoridad, y Él ha puesto aquella vara en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, no clave su mirada en el enemigo. Si Moisés e Israel solamente hubieran puesto su mirada clavada, fija en el enemigo, se hubieran paralizado. ¿Qué no hicieron? El Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano, levanta la vara y ordena al pueblo de Israel que marche. Entonces, a ti Dios te ha dado una vara de autoridad. Amén. A mí Dios me ha dado una vara de autoridad. A usted que nos está viendo, hermano, Dios le ha dado una vara de autoridad. No se ofusque con las noticias que se están escuchando. Levante su vara en esta noche y extiéndala delante de su angustia. Dios proveerá una manera segura. Escúcheme, por favor. Dios va a proveer una manera segura para usted y los suyos de cruzar al otro lado. Una manera segura. Miren que Moisés, al levantar aquella vara, al extender su mano, aquel mar rojo se abrió. Amén. Y se abrió de tal manera que quedó completamente seco. La Biblia dice que los judíos, los hebreos, pasaron el mar rojo en seco. Dios nos va a dar una provisión tal para que tú, para que nosotros como familia, para que como iglesia, para que usted que nos está escuchando, Dios le va a dar una provisión tal que usted y los suyos van a poder llegar al otro lado de esta pandemia en completa paz y en completa seguridad. Amén. Solamente que no nos desanimemos. Así es, así es. Solamente que no nos quedemos pasmados, no nos quedemos paralizados, no clavemos nuestra mirada en el virus, clavemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, aleluya. Entonces, miren, número uno, no temas. Número dos, no te desanimes. ¿Qué otra cosa? La número 3. Dice, punto número 3, te doy fuerzas. Y fuerzas es una palabra que es amatz. ¿Está bien? Sí. Y este significado es estar alerta física o mentalmente, consolidar, crecer y prevalecer. Entonces, mire, Dios nos va a dar fuerzas, tanto físicas como mentalmente, para que nuestra fe no decaiga. Yo escribía al sacar el tema que Dios nos dará fuerzas mentalmente para que nuestra consagración, para que nuestra confianza y nuestra fe en Él no decaiga, y cada día a través de esta pandemia, de los problemas, de las preocupaciones, se vaya incrementando más nuestra confianza en Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Sí. Perdón. Mire, muy importante que usted logre entender. No temas, no te desanimes. Al no temer y al no desanimarnos, al obedecer a Dios, porque estos dos primeros que vimos son mandatos, son ordenanzas de parte del Señor. No temas, no te desanimes. No es de que, bueno, si quieres hacerlo, no temas. Te ordeno que no temas, te ordeno que no te desanimes. Y al usted y yo hacer esto, entonces dice, te voy a dar, Dios dice, te voy a dar fuerzas. Y mire que Carlos decía que el significado de este dar fuerzas es estar alerta no solamente físicamente, porque hermano, el estar alerta físicamente es estar siempre despierto, ¿verdad? Pero también dice que es estar alerta mentalmente, y esto tiene que ver con una renovación de nuestra mente. Pero también dice que un significado es crecer. Al permanecer, hermano, al tener nuevas fuerzas, usted y yo vamos a poder crecer. Amén. Es esto que estás haciendo, ¿verdad? Y esto que han estado haciendo los hermanos, esto les va a llevar a crecer. ¿Por qué? Porque entonces nos hace permanecer alerta. Entonces necesitamos estar siempre dispuestos, siempre estar alerta, porque no sabes qué día te voy a volver a decir, Carlos, acompáñame, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que los que son siervos de Dios, que los que están en un privilegio, que los que tienen un llamado,
siempre deben de tener algo para compartir. Amén, Y amén. entonces este crecer, nuevas fuerzas nos va a permitir siempre estar preparados. Entonces mire qué dice el Salmo 92, versículo 10. Salmos capítulo 92, versículo 10. Dice, tú aumentas mis fuerzas como las fuerzas de un toro y viertes perfumes sobre mi cabeza Tú aumentas mis fuerzas como las de un como toro. como las fuerzas de un toro. Te pondrías, ¿has visto algún toro de esos de lidia, que le dicen de lidia, esos que torean? Sí, sí. ¿Te pondrías frente a uno de ellos? No. No, hermano, le tendremos mucho respeto, ¿verdad? Si a un becerrito lo pensamos y todo. Imagínense, Dios dice, te voy a dar fuerzas, voy a aumentar tus fuerzas como las fuerzas de un toro. En algunas versiones dice, como las fuerzas de un búfalo. Dice, y vas a ver, voy a vertir perfume sobre tu cabeza. Ahora, hermano, ¿cómo logramos esta fuerza de parte de Dios? ¿Cómo logramos que esta fuerza como la de un toro venga sobre nosotros? Sí, ahorita, espérame. Sí, entendimos que número 1, ¿cuál es? No temas. no temas. Número 2, No te desanimes. no te desanimes. Y ahora estamos hablando de que Dios nos va a dar fuerza. Pero ¿cómo conseguimos las fuerzas? Sí, en nuestra cobertura, ¿verdad? Hay un ayuno que es muy importante y creo que todos deberíamos practicarlo en algún momento o siempre, ¿verdad? Estas son cuatro cosas que es la Un ejercicio espiritual, hermano. Exacto, se llama la dieta del pavo y consiste en palabra, ayuno, vigilia y oración. Y esto nos dará las fuerzas necesarias para no desanimarnos, para no temer. ¿Cómo? Leyendo la palabra, ¿verdad? Teniendo ayuno, orando y sobre todo una vigilia donde podamos convivir con nuestra familia, con los hermanos de la iglesia, en intercesión, en oración, en alabanza, en escuchar la prédica, ¿verdad? Entonces esto cada día nos va a dar muchas más fuerzas para seguir adelante. Amén. Mire, yo no sé si ustedes, de aquellos que hacen ejercicio, de aquellos que les gusta cuidar su cuerpo, ¿verdad? Pero usted sabe que el ejercicio sin una buena alimentación no sirve para nada. Porque usted podrá hacer mucho ejercicio, pero si usted sale en la mañana y se come 2 tortas de lechón tostado y se come 2 hamburguesas y en la noche vuelve a cenar lo mismo, hermano, de nada va a servir el ejercicio. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si queremos fuerzas, necesitamos alimentarnos sanamente. Necesitamos hacer este ejercicio espiritual que es la dieta del pavo: palabra, ayuno, vigilia y oración. Y ser constantes, ¿verdad? Porque no podemos dejar hacer un día oración y dentro de un mes otra vez, voy a hacer una oración porque tengo una necesidad. Después de que Dios ya me libró de esa necesidad, de esa preocupación, bueno, ya me olvido, vivo mi vida tranquilo y cuando ya tengo otra preocupación, una necesidad, una enfermedad, ¿verdad? Entonces ya volvemos nuestros ojos a Dios y clamamos a Él, escudriñamos su palabra, estamos en comunión con Dios. Entonces necesitamos ser constantes, ¿verdad? No podemos estar un día sí y un día no, un día sí y un día no. Amén. Entonces, mire, al seguir esta dieta, al seguir este ejercicio espiritual, nos va a dar una fuerza sobrenatural, aquella fuerza que Dios prometió. Te voy a dar fuerzas, dijo el Señor. Si tú no temes, si no te desanimas, si a pesar de lo que oyes ni temes ni te desanimas, dice el Señor, yo te voy a dar una fuerza sobrenatural. Yo voy a darte sobre ti, o va a venir sobre ti un avivamiento en tu fe y en nuestra confianza. Por eso es que en Romanos capítulo 8, versículo 31, la Nueva Versión Internacional dice, ¿qué diremos frente a esto? Hermano, tal vez es la misma pregunta que nos pudiéramos hacer o que la gente puede hacernos. ¿Qué podemos decir frente a toda esta pandemia? ¿Qué podemos decir frente a todo este caos que está ocasionando este bendito virus, ¿verdad? De COVID-19. ¿Qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Amén. Si Dios dijo, yo te voy a cuidar, yo te voy a sostener, yo te voy a dar fuerzas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, así es. Es como ponerse a jugar con Sansón a las patadas. Nuestro Dios no ha perdido una sola batalla. Nuestro Dios, hermano, no conoce lo que es la derrota. Si Dios está con nosotros, si Dios nos ha dado de sus fuerzas, hermano, mire, la batalla ha estado ganada desde que empezó todo este
todo este problema, pero es algo que usted y yo necesitamos creer, necesitamos tener la certeza de que nuestro buen Dios está de nuestro lado. Amén, así es. Entonces, mire, ya llevamos 3. Número 4. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos tiempo, como 2 horas más 2 horas todavía. más. Número 4. Entonces ya vimos, no temas, no te desanimes, te voy a dar fuerzas. Y el número 4, dentro del mismo Isaías 41, versículo 10, el cuarto punto que queremos enseñarle hoy es: siempre te ayudaré. Y ayudar es una palabra en hebreo que es azar. Y azar quiere decir rodear, circundar, proteger y ser un aliado. Qué bueno es Dios, Carlos. Qué maravilloso es Dios. Amén, amén. Pues Dios siempre nos va a ayudar en cualquier problema que tengamos, ¿verdad? Siempre tenemos un cerco de fuego alrededor de nosotros, alrededor de nuestras familias y aún alrededor de nuestros bienes, de nuestras propiedades, ¿verdad? Porque dice en Job, ¿verdad? Que dice, no lo tienes tú cubierto de todo mal por todas partes, así él como a su casa y a toda su hacienda. No has echado la bendición sobre todas las obras de sus manos, con lo que se han multiplicado sus bienes en la tierra. Entonces, pues, esto nos quiere dar a decir que Dios siempre nos tiene en cuidado en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le decimos esto? Porque la palabra o el cuarto aspecto que queremos trasladar es: siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. Entonces esta ayuda tiene que ver, como decía Carlos en este pasaje de Job capítulo 1 versículo 10, con un triple círculo de bendición que Dios tiene para nosotros. Dios no solamente viene y nos bendice, sino que Dios circunda. Se recuerda que dijimos que la palabra ayudar es azar y quiere decir circundar. Y entonces Dios nos circunda 3 veces. Hace 3 círculos alrededor de nosotros. Por eso es que Job 1:10 dice: ¿tienes tú a cubierto de todo mal por todas partes? Quiere decir que no había manera de cómo llegarle a Job. Dice: así a él como a su casa. Entonces primero Job, después su familia, y después dice: a toda su hacienda. No has echado la bendición sobre toda la obra de sus manos, con lo que se han multiplicado sus bienes en la tierra. Pero mire esta versión, Dios habla hoy. Job capítulo 1 versículo 10. Dice: tú no dejas. Se recuerda que ahí en el capítulo 1 de Job dice que estaban los hijos de Dios, se habían reunido delante de la presencia de Dios. Y también entre ellos vino Satanás, que el Señor le reprenda. Amén. Y entonces vino y le dijo: oye, ¿te acuerdas de Job? Le dijo al Señor: mira, Job. Y en el verso 10 le dice: tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia. Primer círculo: tú no dejas que nadie lo toque. Segundo círculo: su familia, ni a su familia. Tercero: ni a nada de lo que él tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir hoy? Siempre te voy a ayudar. Amén. Si tú no temes, si tú no te desanimas, número 1, te voy a dar fuerzas. Amén. Y número 2, siempre te voy a ayudar. Siempre voy a poner un círculo de protección, no solamente para ti, también para tu familia y también para todo lo que posees. Y mira qué importante es que tú desde ahora que estás joven todavía, ¿verdad?, puedas entender que si tú obedeces a la voz de Dios, Dios siempre te va a bendecir. Amén. En la obediencia y bendición. Sí. Y esto es algo que se nos tiene que quedar aquí, a nosotros ya viejos, a ustedes que son jóvenes, a ustedes que piensan formar una familia, que piensan tener hijos. Entender que si obedecemos a la voz de Dios, Dios siempre va a traer un triple círculo de bendición sobre nosotros, para nuestra familia y para todo lo que poseemos. Amén. Y todo lo que hagamos va a prosperar. Amén, aleluya. Entonces, ¿cuándo es la ayuda de parte de Dios? Siempre. Siempre. Pero pastor, no, la Biblia dice, Isaías 41:10, siempre te ayudaré.
siempre, si tú me obedeces, siempre te ayudaré. Si tú te esfuerzas, siempre te ayudaré. Si tú no temes, si tú no te desanimas, siempre, dice el Señor, siempre. ¿Y cuándo es siempre, Carlos? Siempre. O sea, de aquí hasta que termine el año. No, de aquí hasta la eternidad. De aquí hasta la eternidad. De aquí hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. ¿Verdad? Siempre te voy a ayudar. Entonces, ya llevamos 4. No temas. No temas, no te desanimes, yo te daré fuerzas y ¿Y este último? siempre te ayudaré. Y siempre te ayudaré. ¿Quieres empezar con el quinto, Carlos? El quinto y último punto es, siempre te sostendré. Y sostener es una palabra que viene del hebreo, tamak, que su significado es sustentar, mantenerse apegado, conducir. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios no te dejará ni a ti ni a tu familia. Siempre Dios estará pegado, siempre estará Dios junto a nosotros para cuidarnos y para tener bendición y para traer bendición a nuestra familia. Además que siempre nos sostiene en su mano. Dice la escritura que el Señor nos hará con su diestra. ¿Y qué hay en la diestra de Dios? Y acá hay 5 puntos en diferentes capítulos de la Biblia. El punto A es deleites, que viene del Salmo 16:11. Sí, miren. ¿Qué encontramos en la diestra de Dios? Porque allá en Isaías 41:10 dice, siempre te sostendré con mi diestra justiciera. Siempre. Una vez más, encontramos que hay una palabra que nos tiene que llenar de gozo, de alegría, que es siempre. Amén. No va a depender de si estamos guapos, de si estamos gordos, si estamos flacos. No, va a depender solamente de nuestra obediencia. Pero dice el Señor, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar, siempre te voy a sostener, siempre te voy a mantener apegado a mí, porque es uno de los significados. Quiere decir que Dios nos va a mantener, ¿dónde? Juntitos. Miren, ¿qué más quisiéramos, hermano? Que toda la vida estar juntos, como familia, ¿verdad? Porque pasamos buenos ratos juntos como familia, pero yo sé que él tendrá que irse, en algún momento tendrá que irse, que la otra, mi hija, también en algún momento se tendrá que ir, pero con Dios no sucede así. Dios dice, te voy a sostener. Amén. Y vas a estar siempre, ¿dónde? Junto a mí. Pero no solamente eso, dice que te voy a conducir. ¿Qué es conducir? Dame la mano. No, la otra. Siempre quiere decir, hermano, que Dios nos va a tomar de la mano y nos va a llevar. No vamos a andar solos en el camino. Él siempre va a estar allá con nosotros. Amén. No vamos a andar solos por la oscuridad. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice la Escritura, no temeré mal alguno. Porque Dios siempre va a estar tomándonos de la mano. ¿De qué mano? De su diestra. De su diestra. ¿Y cuál es la diestra? La derecha. La derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en la diestra de Dios? Número 1 hay Deleite. Dime algo en lo que tú te deleites. Tocando mi instrumento. Tocando su instrumento, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, ¿qué hay en la diestra de Dios? Siempre hay deleite. Quiere decir que siempre vamos a tener una sonrisa. Que siempre, ahí cuando estemos en el Señor, hermano. Por eso es que yo no logro entender gente que dice, no, yo me deleito en el Señor, pero te conectaste a la reunión. No, entonces no hay deleite. Entonces Dios no te está sosteniendo todavía. A lo mejor no ha habido todavía obediencia. A lo mejor no has entendido que no hay que temer, no hay que desanimarse. Porque en la diestra de Dios, aquella diestra de la cual siempre el Señor nos va a sostener, en esa diestra siempre hay deleite. Y eso está ahí, hermano, en el Salmo 16:11. Si usted lo quiere apuntar y después buscarlo allá en su casa, está bien. ¿Qué hay en la diestra de Dios? También dice que hay justicia. Salmos 48:10. Siempre a la diestra de Dios. Siempre va a haber justicia. Amén. Siempre Dios va a ser justo para nosotros. Tal vez nosotros digamos, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Esa es la justicia de Dios. Y también en esa justicia Dios nos va a sostener. También en esa justicia Dios nos va a mantener apegados a Él. Que hay también, Carlos, el número 3. Protección. ¿Y qué sería la protección? Pues lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que Dios va a tener 3 círculos alrededor de nosotros para protegernos a nosotros,
a nuestra familia y a todos nuestros bienes, ¿verdad? En todo momento, de cualquier enfermedad, de cualquier necesidad, siempre Dios nos va a proteger. El cuarto punto es salvación. Espérame, quiero leer allá Isaías 62:8. Que es este tercer punto, Isaías 62:8. Nada más no logro encontrarlo, hermano. Isaías capítulo 62. Mire, Isaías 62:8. Dice, el Señor ha jurado por su diestra, por su derecha, y por su fuerte abrazo, nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán tu mosto por el que trabajaste. Amén. Esta es la protección de Dios, hermano. Que aquel trabajo que usted y yo hagamos, el diablo no se lo va a robar. Que nuestro enemigo no va a venir a disfrutar de aquello que usted y yo nos esforzamos para tenerlo. La protección de Dios a su diestra, donde nos va a mantener apegados, tiene que ver con que usted y yo vamos a poder disfrutar con los nuestros. Amén. De las cosas que el Señor nos da, con las cosas con las cuales el Señor nos ha bendecido. Ahora sí, número 4. El número 4 es salvación. Y pues me imagino que, o quiero pensar que eso se refiere a cuando sea la venida de Cristo, cuando ya seamos arrebatados por Él, ¿verdad? Cuando la promesa, ¿verdad? La promesa que tenemos de Dios, que Él nos llamará a su presencia y seremos salvos. Amén. Y el número 5, hermano, victoria. Salmos 98:1. Número 5 de lo que hay a la diestra de Dios es victoria. Salmos 98:1. Déjenos buscarlo, hermano. Dice, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¿Sabe? Al final, usted y yo vamos a tener victoria. Al final usted y yo vamos a obtener la victoria. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la diestra justiciera del Señor nos está sosteniendo. Amén. Y en su diestra hay victoria, hermano. Mire qué bendición. Como de un solo versículo, Isaías 41:10, hermano. De un solo versículo, usted y yo podemos sacar tantas cosas. A veces no nos damos cuenta de la riqueza, hermano, que hay en la escritura, de la riqueza que hay en la palabra. Un verso, Carlos, solamente un verso. Y mira, 5 cosas que pudimos desglosar, que pudimos desmenuzar y con las cuales yo creo que nuestra en esta noche o nos desconectaremos, pero nos desconectaremos bendecidos por lo que hay en la palabra. Amén. Entonces, pues, se podría decir que en conclusión, no debemos tener temor, ¿verdad, hermanos? Ni ustedes, ni yo, ni las personas que aún, ¿verdad?, lamentablemente no conocen de Dios, no deben tener temor. En algún momento esperemos que Dios toque sus corazones a través de nosotros, que podamos evangelizar, que esa transmisión pueda llegar a través de ustedes, ¿verdad?, compartiendo, ¿verdad? Por eso les decimos que compartan las transmisiones, que compartan los remas, ¿verdad?, para que puedan llegar a más personas y la semilla pueda entrar en sus corazones y en algún momento pueda dar fruto. Entonces, no debemos tener miedo, no debemos tener temor, porque como ya hemos visto, Dios siempre nos tiene en el hueco de su mano. Y esto es tan grande, tan bonito, porque sabemos que Dios siempre nos va a cuidar, siempre nos va a bendecir, siempre nos va a prosperar. Entonces, este tiempo de pandemia igual es un buen tiempo para poder conocer más de Dios y para poder consagrarnos más de Él, ¿verdad? Yo había escrito que este tiempo es perfecto para que en la comodidad de nuestra casa como familias podamos buscar más de Dios y darnos una palabra de aliento mutuamente, porque podemos estar en familia, pero a veces no sabemos, tal vez, no sé, mi papá está triste, mi mamá está desanimada, entonces siempre es bueno decir, Dios te ama, todo va a estar bien, confía en Dios, ¿verdad? Y eso, quieras o no, nos da una nueva vida, ¿verdad? Un respiro sabiendo que Dios siempre está con nosotros. Amén. Entonces, hermano, hemos llegado al final, ¿verdad? Lo que queríamos trasladarle, de lo que queríamos decirle, lo que queríamos comentarle. Solamente recordarle Isaías capítulo 41, versículo 10.
Vamos a leerlo solamente para cerrar. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré, dice el Señor, con mi justiciera mano derecha. Entonces, mire, váyase usted hoy a dormir, si usted se va a dormir ya, o si no, cuando se vaya a dormir, con este pensamiento: Dios va a hacer que usted y yo salgamos adelante. Dios va a abrir puertas, Dios va a proveer un camino para que usted y yo pasemos este problema, hermano, esta contingencia, para que usted y yo lo pasemos en seco, en el nombre del Señor, para que nuestras familias pasen todo esto en seco, sin nada que lamentar. Amén. Queremos bendecirle, perdón. Sí, y una última cosa, recordemos que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? No, en nosotros habita el Espíritu Santo, y pues igual hablando un poco más de esto, mientras más busquemos de Dios, mientras más consagrados estemos con Dios, cuando volvamos a la iglesia, cuando volvamos todos juntos a la iglesia, al edificio, ¿verdad? Podamos tener un avivamiento donde podamos alabarle, adorarle, expresarle nuestra gratitud a Él como Él se merece, con todas nuestras fuerzas. Amén. Sí, hermano, recuerde que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos usted, la iglesia es Carlos, la iglesia soy yo, la iglesia somos todos nosotros. Así que cuidemos el cuerpo de Cristo, que somos usted y yo. Quisiéramos orar, hermano, y yo quiero orar de una manera especial, y yo quiero pedirle que usted me acompañe a orar de una manera especial por la vida del apóstol David Chi, de su esposa Olguita. Aquellos Amén. Están enfermos, están metidos en esta enfermedad, hermano. Yo quiero pedirle en el nombre del Señor que ahí en sus hogares usted y yo podamos tomar un tiempo de oración por ellos, clamar a nuestro buen Dios, y que el Señor abra el libro de las memorias allá en los cielos, hermano, se acuerde de sus siervos y mande una recompensa de sanidad para ellos. Así que en el nombre de Jesús, hermano, yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que usted cierre sus ojos, incline su rostro allá en su lugar, y que podamos orar no solamente por ellos, sino también por todos aquellos que tienen necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos permites tener como pueblo tuyo, como iglesia, Señor, como siervos tuyos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta a no tener temor, Señor, a no desanimarnos. Tu palabra nos anima a creer que nos darás fuerza, Señor, a que nos sostendrás, Señor, con tu diestra preciosa, y que tú nos ayudarás en medio de cualquier tormenta. En el nombre de Jesús quiero pedirte que tú bendigas, Señor, a tu pueblo. Bendice a la iglesia que me has dado a pastorear, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia siga estando sobre cada uno de ellos, sobre cada una de las familias, Señor, nuestras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. De una manera especial, Señor, levantamos nuestra voz, oramos, clamamos, intercedemos, Señor, por la vida de tu siervo David Chi, Señor, por la vida de tu sierva Olguita Reyes, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos por la sanidad de sus vidas, Padre. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas tocar sus pulmones, Señor, que tú puedas tocar su sangre, que tú puedas, Señor, hacerles libres de esta enfermedad, en el nombre de Jesús. Hablamos tu palabra, Señor, que dice que en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades, y que por tus llagas, Señor, nosotros hemos sido sanados. Le hablamos a la enfermedad y le decimos que escrito está, que en Cristo Jesús obtenemos la sanidad que tanto, Señor, anhelamos para la vida de tus siervos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, Señor. Bendice a sus nietos, Padre. Bendice a su congregación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir este espacio con mi hijo. Te ruego, Padre, que tú le bendigas, que tú le guardes, que tú le sigas dando, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que no sea la última vez que estemos juntos, sino que tú nos permitas tener más tiempo, Padre, mientras te servimos en unidad y en amor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, amén y amén. Que el Señor le bendiga,
Que el Señor les guarde. Les amamos, les extrañamos, se los hemos dicho, se los seguiremos diciendo, hermano. Es un privilegio para nosotros estar compartiendo su palabra, pero también, hermano, les extrañamos y desearíamos estar en unidad. Gracias, Amén. Carlos, por este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Muy buenas noches.